Bienvenidos a una nueva edición al programa Desde el Colegio, el programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Esta mañana tengo el enorme placer de tener de invitado especial en este programa de la Dirección de Comunicación y Mercadeo del Colegio al señor Eduardo Ramírez Castro. Él es abogado y notario de la Universidad de Costa Rica, actualmente es Special Counsel en BLP, en las prácticas de Derecho Público y Derecho Bancario. Se desempeñó por más de 20 años como director jurídico corporativo del conglomerado financiero del Banco de Costa Rica y culminó su carrera como gerente general ad interim de esa misma entidad. Realizó programas de estudios en el Instituto de Empresa de Madrid, el INCAE, Yale University, entre otras. Bienvenido, don Eduardo, a este programa. Gusto saludarlo. Muy buenos días. Bueno, y vieran que tenemos un programa muy interesante para hablar de un tema bastante moderno, diría yo, del que no se conoce tanto y quisimos traerlo aquí al programa. Vamos a hablar de la banca en la era digital, del Open Banking y las FinTech. Y por supuesto un montón de cosas más que don Eduardo conoce mucho mejor que yo y por eso lo estamos invitando. Esta transformación en la era digital es una rueda que no se detiene, ahí va y no para. Y uno antes no se podía imaginar haciendo transacciones financieras desde su propio teléfono, una tablet o cosas de estas, y ahora es algo pues bastante común. Y los bancos ofrecen cada vez más opciones para hacer diferentes cosas, más funciones. Y bueno, como todo en este mundo, el derecho está presente. No es solo un tema financiero el que vamos a hablar de un tema que compete a los abogados y abogadas de Costa Rica y del mundo en las relaciones. Así es que, don Eduardo, ¿qué tal si comenzamos haciendo como un marco conceptual? ¿Qué se entiende por derecho bancario? Sí, bueno, primero que nada, buenos días a las personas que nos escuchan en esta transmisión. A usted, don Eni, muchas gracias por la invitación. Y pues, bueno, con muchísima complacencia, me gusta mucho hablar del tema. Es un tema que es de muchísima actualidad y que definitivamente va a generar una gran discusión a nivel nacional, como en efecto está ocurriendo también a nivel internacional. Bueno, para responder primero que nada su pregunta sobre el derecho bancario, en este tema hay diferentes formas o diferentes autores lo conceptualizan también de diferentes maneras. La mejor manera, la que por ejemplo el doctor Fernando Zunzenegui comenta, es que más que derecho bancario se debe hablar de derecho financiero, en cuanto a que el derecho financiero incluye todas las regulaciones concernientes a la actividad de las entidades que desarrollan servicios financieros o prestación de servicios financieros. El derecho financiero incluye las regulaciones legales que tienen que ver con Banco Central, con la SUGEF, con las entidades que hacen supervisión, con el funcionamiento de los bancos, etc. Y el derecho bancario es básicamente la parte comercial, los aspectos comerciales de la actividad de los bancos, los contratos de crédito, los contratos de cuentas corrientes, los pagarés, los fideicomisos, toda esta materia que tiene que ver con la actividad comercial que realizan los bancos. Sin embargo, a nivel de jerga, es muy utilizado el derecho bancario, el concepto de derecho bancario, para referirse a estas cosas. Y se utiliza, si se quiere más, el concepto de derecho bancario que de derecho financiero. ¿Verdad? Pero entonces va más allá. Lo más correcto sería hablar de más derecho correcto, financiero. digamos, si querés hablar de todo lo que tiene que ver con el conjunto de regulaciones y normas. Porque no solo los bancos hacen cosas financieras. Exactamente, es más amplio y involucra muchos aspectos propios del tema de regulación, del control, de la actividad, etc. Es más correcto hablar de derecho financiero que de derecho bancario, es la parte comercial que desarrolla. Ahí comenzamos justificando la razón de por qué está don Eduardo aquí hoy con nosotros. Hemos escuchado hablar de FinTech, de tecnología financiera, de startups, de un montón de temas, Big Data, ¿verdad? Sí, está como muy de moda y uno no sabe si aprender inglés o qué es la cosa, pero tiene que adecuarse. Es muy importante que la gente conozca este tipo de términos porque es con el que se entienden un montón de aspectos de este derecho financiero.
¿A qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de fintech, de las startups, de empresas emergentes? Sí, digamos, voy a hacer una introducción y hay que entender que todo esto que yo voy a comentar, hay una vinculación importantísima con lo que van a ser las regulaciones legales y reglamentarias que se requieren para hacer todo esto que voy a comentar. De manera que los abogados tenemos un papel, digamos, protagónico en todo esto. La banca tradicional, como se conoce hoy en día, es básicamente bancos que hacen bancos corporativos que se dedican a empresas grandes y que prestan, etcétera. Bancos retail que atienden a una gran masa de personas con tarjetas, con créditos personales, con puntos de venta a nivel del territorio nacional. La gente va a las oficinas, etcétera. Hay banca de inversión y otros. Hay diferentes matices que tiene el ejercicio de una actividad de intermediación financiera. La famosa banca de desarrollo. La banca de desarrollo, etcétera. Okay. La tendencia y la banca, digamos, la banca tradicional o banca como usualmente se conocía, requería, digamos, sobre todo lo que es banca personas o banca retail, de una gran cantidad de oficinas distribuidas a nivel de todo el territorio donde se prestaban y atendían gentes, y luego eso se fue migrando paulatinamente y de hecho ya la mayoría de las transacciones que se hacen no son en los puntos de venta de los bancos, sino a través de canales, digamos, móviles o canales digitales, por ejemplo el teléfono, la computadora, mediante internet, etcétera. Y cada vez este tipo de canales tiene mayor protagonismo a la hora de que las personas utilizan servicios financieros. Ahora, hay que ir haciendo una distinción. Primero que nada hay que entender que los bancos que realizan esta actividad requieren una licencia para poder captar fondos, depósitos del público, y la operación de los bancos requiere una supervisión que es costosa. O sea, la operación de los bancos para poder operar con captaciones del público es costosa. Eso genera costos de operación, costos de supervisión y es compleja, digamos. Bueno, así. El otro tema está relacionado al Open Banking, pero el establecer la estructura, digamos, informática del tema y las personas capacitadas, el cambio aún del paradigma. Yo que soy, pues ya entrado en años en algunos temas, para mí ha sido todo un cambio. Ya no voy al cajero a saludarlo, ¿verdad?, a recoger, hacer el depósito, sino que en la comodidad de mi casa o de mi propio teléfono hago esta transacción, pero para eso tiene que haber una plataforma, para eso tuvo que haber capacitaciones a lo interno de las entidades, etcétera. Claro, y ahí es donde las fintechs son empresas que prestan servicios financieros que no son bancos. Y las fintechs tienen tecnologías o plataformas digitales o plataformas tecnológicas que permiten de una manera muy ágil prestar ese tipo de servicios. Entonces, las fintechs se han ido introduciendo lo que se está produciendo en la tendencia, digamos, en las tendencias de la banca en la área digital. Lo que se está produciendo es que las fintech están desarrollando actividades específicas. Por ejemplo, hay fintechs para medios de pago, hay fintechs que desarrollan plataformas digitales para préstamos entre personas. Hay fintechs que desarrollan plataformas digitales para transferencias de pagos. Como muy especializadas. Muy especializadas en puntos muy específicos, y como no hay una captación del público, no son reguladas. Y por tanto, los costos de operación y la agilidad con que desarrollan esas plataformas es mucho mayor a la que los bancos, normalmente pueden hacerlo. Entonces se está produciendo un fenómeno de explosión de las fintechs a nivel mundial. En Costa Rica hay un desarrollo un poco más lento todavía, pero hay una explosión que tiene que ver con una serie de servicios financieros que están prestando las empresas fintechs, pero muy específicos en ciertos nichos de mercado, versus los bancos, que lo que hacen es prestar una universalidad de servicios financieros. Bueno, y en el caso nuestro de Costa Rica, que hay una banca nacional,
estatal, ¿verdad? Yo además diría que es un poquito difícil porque el negocio, porque además hay una obligación y una demanda de ciertos requisitos y cumplimientos en la banca del Estado a la que no están sujetas otras organizaciones como estas. Sí, digamos en general los bancos del Estado, pero también los bancos privados tienen que cumplir con una serie de reglas para funcionar que tienen que ver con, tienen que mantener indicadores de estabilidad financiera adecuados para evitar que el público eventualmente pueda generarse una situación de inestabilidad y que pueda generar corridas, etc. En el caso de las fintechs, como operan nichos muy específicos, se han ido desarrollando. Ahora, hay fintechs que valen ya en América Latina y en el mundo, que se llaman unicornios, que se empezaron muy pequeñas, pero que ya son fintechs que valen más de $1.000 millones. Caramba. Y ahorita, digamos, podemos comentar los diferentes modelos que la banca está experimentando a nivel mundial de desarrollo de cómo se están prestando los servicios financieros. También prestan servicios financieros Google o Amazon o Facebook, etcétera. Entonces, las plataformas digitales causan disrupción, es lo que llaman que es disruptiva, causan disrupción porque una vez que las personas utilizan las plataformas digitales para satisfacer sus necesidades financieras, cambian sus hábitos de consumo. Entonces ya los jóvenes, por ejemplo, entre más jóvenes sean, menos quieren ir a una oficina de banco. Van a querer hacer todo por aplicaciones que tengan en su teléfono móvil. Yo recuerdo hace muchos años que fui consultor de calidad para el Banco de Costa Rica. En una de las agencias, recuerdo aquí en el Mall San Pedro, que uno de los señores decía, es que los pensionados no van al cajero, no usan, cuando eso era cajero y la tarjeta y tal. Y era muy divertido porque para las personas adultas mayores, y me incluyo, uno tiene un tema de relación, entonces no era tan importante el dinero como ir a saludar al cajero don Fernando y cómo le va don Eliezer, ¿verdad? Y había un tema relacional ahí que ha ido cambiando, que tiene que ver con la capacidad, la comodidad de hacer los factores allá, pero hay toda una alfabetización informática también que tiene que llevarse a cabo. Y sí, es el mundo que está cambiando todo este montón de capacidades que al fin y al cabo vienen a solucionar, digamos, y buscan la comodidad del ser humano. Sí, y ya parte de la transformación digital de los bancos implica qué experiencia va a vivir ese cliente que no quiere ir a las oficinas del banco y que quiere hacer todo a través de otros medios o canales. Por ejemplo, si llamas por teléfono, te puede contestar te puede identificar con factores biométricos, como una identificación facial, te puede identificar por el tono de voz. La computadora te puede atender por inteligencia artificial todas las necesidades que puedas atender sobre un reclamo específico, sobre alguna situación. Y entonces las personas más jóvenes lo que quieren es experimentar qué experiencia me da mi relación con el banco. No les interesa tanto ir y presentarse en una oficina a preguntar cómo está don Fernando, que tal vez es el tipo de cliente que yo creo que yo también soy un poco. Bueno, ahora uso mucho más los canales digitales, también, sí. Pero por ejemplo mis padres yo no me imaginaba nunca que estuvieran usando el teléfono para hacer transacciones financieras, siempre iban a ir al banco. Y mi hijo Eduardo, yo no me imagino que vaya nunca a una oficina bancaria si puede hacer sus transacciones financieras a través de aplicaciones móviles, sí. ¿Verdad? Entonces, la transformación es abrumadora porque esa es una tendencia ya mundial, ¿verdad? Bien, don Eduardo, vamos a hacer una pausa porque vamos a hablar en el siguiente bloque un poquito precisamente de esas regulaciones que mencionábamos, de los actos jurídicos relacionados con las transacciones financieras y aterrizar un poquito más en el tema legal. Entonces, vamos a una pausa, les dejamos con una interesante noticia del Colegio de Abogados y ya casi regresamos con ustedes. Bienvenidos a nuestro resumen de noticias del Colegio
Abogados y Abogadas de Costa Rica. Estos son nuestros titulares. Inició el servicio de medicina mixta en el consultorio del colegio. Campaña rosa este 26 de octubre. Colegio de Abogados recibe galardón verde. Desde el mes de septiembre inició la modalidad de medicina mixta en el colegio, que está operando en nuestras oficinas en la sede central de Zapote. Como beneficio adicional, el médico podría extender una incapacidad de ser necesario. El consultorio médico del colegio realizará este 26 de octubre examen físico de mamas, ultrasonido de mamas y consulta médica para las agremiadas que nos visiten de 7 a 10 de la mañana en el mes de la lucha contra el cáncer de mama. El colegio recibió el galardón verde. ¿Qué significa este reconocimiento? Sí, el galardón de energía renovable se entrega realmente como una representación del logro que hemos tenido nosotros como país en lograr a la fecha tener una matriz envidiable a nivel mundial, que es básicamente a partir de fuentes renovables. Gracias por su compañía en este resumen de noticias del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Gracias por continuar con el programa Desde el Colegio, el programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Estamos conversando con Eduardo Ramírez Castro, Special Counsel en las prácticas de Derecho Público y Derecho Bancario de BLP, sobre la banca en la era digital. Estábamos conversando en el primer bloque un marco conceptual de varios términos. Hablamos de fintech, hablamos también de derecho bancario, que debería llamarse derecho financiero, de otros temas como estos, pero estuvimos también tocando de lado el tema de la regulación, y creo que esto es algo, para bajar un poquito hacia el lado jurídico, que interesa mucho a los colegas del colegio, y por supuesto a otras personas también involucradas, porque todos tenemos acciones financieras en el mundo actual. ¿Deben regularse estas tecnologías? ¿Qué hay de la seguridad de los datos? La gente se preocupa mucho, ¿quién nos tiene? ¿Qué pasa con ellos? ¿Es buena la regulación o afecta negativamente? ¿Hasta cuánto se puede regular? ¿Qué debería regularse? Y tal vez pensar un poquito cómo anda Costa Rica en esto, en la protección de datos, en cuanto a la regulación de estas transacciones financieras y este tipo de tecnologías, y en relación con la región, con Centroamérica y otros países. Sí, bueno, muy bien. Empiezo tal vez de la última hacia la primera. En Costa Rica prácticamente no hay una regulación en el tema para el desarrollo o el control de plataformas digitales que realizan actividades fintech o big tech eventualmente. El marco jurídico que aplicamos en Costa Rica es el mismo que se aplica para cualquier contrato de tipo comercial. Tenemos aquí nada más que empezar a subrayar que hay alguna legislación que en Costa Rica se ha subutilizado, por decirlo de alguna manera, que es toda la legislación que tiene que ver con el tema de la firma digital, para ponerle un nombre cortito, y todo lo que son los principios de equivalencia funcional y neutralidad. A partir de la normativa general que tiene Costa Rica, se están desarrollando startups o empresas que empiezan a desarrollar servicios de fintech en Costa Rica. Esta situación que tiene Costa Rica en realidad es muy similar a la gran mayoría de América Latina. Si uno hicieron en FELABAN, yo soy miembro titular del comité jurídico de FELABAN, de la Federación Latinoamericana de Bancos, y se hizo un análisis integral de América Latina para ver cuál es la situación del desarrollo de regulación en América Latina. Y en América Latina, México tiene la ley. La ley es una ley, es el país que tal vez ha legislado más. Tiene una ley que regula diferentes aspectos de tipos de plataformas, y las plataformas son para desarrollo de préstamos o para desarrollo de medios de pago o para métodos novedosos. Se tiene una regulación para cada uno de esos casos.
El caso de Colombia, que ha emitido alguna regulación a nivel de superintendencias, no es ley, pero es una regulación, y las fintech en Colombia se han desarrollado muchísimo. Y Brasil, que es un entorno un poco diferente por el idioma y por la cultura que tienen, pero son los 3 países que más desarrollo, tanto a nivel de normativa como de fintechs, tienen en América Latina. Costa Rica está en un nivel similar a otros países, ¿verdad? La mayoría de países están en una etapa muy inicial, donde primero tienen que explorar cuáles son las barreras, qué son los aspectos que tienen que mejorar, y una vez que se pase esa etapa exploratoria o de análisis, se tendría que analizar qué regulaciones se requieren. Inicialmente sí es importante tener alguna regulación porque hay plataformas digitales que podrían requerir, aunque sean, por ejemplo en Europa, se han regulado con algunas licencias o autorizaciones para poder tener algún control, debido a que al final de cuentas siempre hay un consumidor al final del... Correcto, ¿verdad? que hay que proteger. Que hay que proteger. Entonces, y además, para que la actividad se desarrolle en un ambiente o en un entorno legal, digamos, más seguro. Entonces, la regulación puede ser importante. Cada país tiene que analizar cuál es la legislación que tiene, verificar qué barreras están impidiendo el desarrollo del mercado financiero, porque en esto de las fintech hay que aclarar un aspecto. Las fintech se desarrollan o en colaboración o en competencia con el sistema bancario tradicional. El mayor porcentaje que se está desarrollando en América Latina es en colaboración con el sistema financiero. Hay algún pequeño porcentaje que es en competencia con el sistema financiero, pero el mayor porcentaje de las fintechs es para colaborar en servicios que los mismos bancos prestan. Entonces, digamos que es un ecosistema. Una buena simbiosis. ¿Verdad? En donde puede haber una simbiosis con los bancos tradicionales, o puede haber startups o empresas que empiezan a desarrollar sus propias actividades de servicios financieros. Siempre es importante tener algún grado de regulación. Una vez que se pase esa etapa hay que empezar a discutir a nivel de Banco Central, a nivel de superintendencia. ¿Y se está haciendo algo? Nosotros hemos estado dándole seguimiento. Entiendo que ya hay inquietud de poder, digamos, analizar, porque también aquí tenemos temas de criptomonedas o criptoactivos, ¿verdad? Que eventualmente pueden ser de interés. Entonces ya sí, inquietud sí hay. Entiendo que podría ser que hayan equipos de trabajo que ya estén analizando el tema, pero todavía tal vez no hay un desarrollo avanzado. Y ahí al final lo que hay que determinar es cuál es la regulación que necesitamos. Correcto. Porque el exceso de regulación, hay países, por ejemplo en América Latina, que la decisión que han tomado es que se prohíbe. Caramba. Esa es la forma más rápida de regular. Lo prohíbo, pero eso en general no es una buena medida. Además, la realidad se termina imponiendo. Sí, la realidad es que si los usuarios o los consumidores quieren utilizar ese tipo de servicios, lo van a hacer por alguna forma, ¿verdad? Entonces, evidentemente hay digamos, tendencias que marcan que hay, digamos, claramente que el consumidor poco a poco se va a ir inclinando a ese tipo de servicios o, digamos, o plataformas digitales. Entonces, lo mejor es sí tener alguna regulación, complementar la que tenemos, analizar las barreras y ver cuál es la mejor regulación posible dentro de la situación nuestra de Costa Rica. Sí, ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre. Es interesante porque en el tema de regulación, especialmente de actividades disruptivas, como conversábamos, se las trae, ¿verdad? Se las trae, todavía es como una sorpresa para los reguladores y para los mismos estados, y a veces la tendencia puede ser ahogar la actividad y a perder quizás para el usuario final un beneficio que ahí está y que debería, pues, nada más regularse para que funcione bien. Y yo creo que para mí esa es de las conclusiones más importantes que yo podría dar en el día de hoy.
es que en la formación de esa regulación, lo más importante es que participen los diferentes sectores, que participen los consumidores, los bancos, las fintechs, Por supuesto. los reguladores, de manera que la normativa que salga sea lo más integral posible y que entienda cuáles son los intereses que tiene cada uno de los sectores, que sea ponderada, que sea equilibrada, y que no responda tal vez a uno solo de los, digamos, que dejen afuera a otros grupos sí, que eventualmente pueden tener interés en que sus intereses, digamos, la redundancia, se vean adecuadamente incorporados en la normativa. Muy bien, don Eduardo, finalmente, ¿por qué es importante informarse sobre esto? ¿Y qué recomendaciones le daría usted a las personas que están viendo este programa? Bueno, no, las recomendaciones hay desde el punto de vista del consumidor, tiene que ver con que no todas las plataformas digitales tienen la seguridad que se requiere. Hay un desafío que tiene que ver con el tema de ciberseguridad y tienen que informarse bien antes de utilizar plataformas digitales. Me parece a mí que desde el punto de vista de los abogados, lo importante es entender que son una parte fundamental en el desarrollo de la transformación digital de la banca, porque los abogados son los que al final van a establecer cuáles son las figuras jurídicas requeridas para que los bancos puedan llevar a cabo esa transformación digital apegadas al ordenamiento jurídico. Entonces son tan importantes los de TI, los de la área comercial, los abogados, los de riesgos, etcétera. O sea, el abogado el derecho es un eje esencial para que la transformación digital se haga de una manera adecuada. Por supuesto, bueno, agradecerle, don Eduardo, muchas gracias por atender a nuestra invitación. Ha sido muy importante, por supuesto, como conversábamos fuera de cámaras, daría para muchos más programas, pero bueno, esto es un abrebocas de manera que la gente tenga interés. Pueden consultarlo a usted, pueden consultar el bufete, pueden consultar a los colegas de la práctica legal en cualquier otro lado sobre este tema, pero es muy importante que la gente conozca, se informe y pues esté al día, porque esto es algo de verdad novedoso, pero como decía yo al inicio, es algo que va rodando y no va a parar. Así es. También, bueno, les agradecemos a ustedes por habernos acompañado y les recordamos que ustedes pueden ver este programa a través del Facebook institucional, en el canal de YouTube del colegio y estamos para servirles. Les esperamos la próxima semana con una nueva edición de Desde el Colegio.